Muy bien, nos metemos en otros asuntos porque tenemos que hablar de salud. La preocupación que tenemos ahora es por el tema de la neumonía, por supuesto ligado al neumococo. El doctor Eduardo Chaparro es miembro del Grupo Peruano de Investigación en Neumococo y creo que es una autoridad suficientemente importante de escuchar para conocer de esta enfermedad y la situación en la que se encuentra en nuestro país. Doctor Chaparro, qué gusto conversar con usted. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, don Carlos. Buenos días. Doctor Chaparro, ¿la vacunación sigue siendo quizás la medida más efectiva para prevenir las enfermedades causadas por neumococo? ¿A cuántos serotipos nos estamos enfrentando? Bueno, con los años han ido cambiando los serotipos y por eso ha ido ampliándose la cobertura vacunal. Sin embargo, a pesar de que hoy la mejor vacuna que tenemos es una vacuna que tiene 13 de los 90 y tantos, casi 100 neumococos que existen, uh, es probable que en los próximos años ya podamos tener entre nosotros una vacuna que compromete a 20 de ellos, lo cual haría mejor aún la cobertura vacunal. Pero por el momento la mejor vacuna es la Prevenar 13, que es la que tenemos en el medio, y es la que el Estado coloca de manera gratuita. Doctor Chaparro, desde que tenemos esta vacuna formando parte del grupo de vacunas que se ponen en los niños, ¿tenemos ya datos de baja en el índice de neumonía? ¿Hay impacto real? Lamentablemente esto lo vimos en un inicio cuando se trajo al país la vacuna 7 valente, pero todo esto de los cambios de vacunas de 7 a 10, de 10 a 13 y las coberturas vacunales que se fueron cayendo no permiten que en este momento no pueda haber un impacto muy grande. Y por otra parte, el problema es que cuando hablamos de neumonía en este país no se distingue entre una neumonía bacteriana y una neumonía viral. Solo se usa el término neumonía aguda. Por tanto, se hace muy difícil decir hemos mejorado, hemos aumentado, disminuido, porque no sabemos qué cosa estamos midiendo realmente. Si el neumococo no produce una neumonía, ¿qué otra enfermedad respiratoria grave puede producir? Desde el punto de vista respiratorio, hablamos de sinusitis, hablamos de otitis, hablamos de neumonía. Pero fuera de neumonías, estamos hablando de meningitis, por ejemplo, por neumococo, que también Mire, no es sabía. la causa número 1 de meningitis bacteriana para nosotros acá en el país. ¿Es alto el índice de meningitis bacteriana en el Perú? En general, en ninguna parte del mundo es muy alto. Y aquí en el Perú, en un hospital uno puede ver 1 o 2 casos anuales, tal vez. O sea, no es una cosa muy, muy alta. De acuerdo. Pero es gracias a la vacunación, probablemente. No, sin duda, sin duda. Ahora, doctor Chaparro, la promoción de la higiene, enseñada a cubrirse la boca y la nariz al toser o a la hora de estornudar, ¿cuánto puede ayudar junto a la vacuna a reducir la propagación del neumococo? Definitivamente, cualquier organismo que está en la garganta de una persona para llegar a la otra persona que va a contagiar, necesita de simplemente no tener protección. Y eso de la protección, la mascarilla, es algo que utilizamos no solamente para infecciones virales, sino también para infecciones bacterianas. Claro. Todo portador se puede evitar que contagie utilizando una mascarilla. Eso es cierto. Y eso puede ayudar a que aún una persona vacunada, porque no existe una vacuna que sea 100% efectiva, digamos así, si un vacunado se expone, una manera de reducir aún más su protección personal sería a través de una buena protección. Un buen lavado de manos y una buena alimentación. De acuerdo. Doctor Chaparro, ¿quiénes son los grupos de alto riesgo? En general se acepta que son los menores de 5 años, sobre todo los menores de 2 años. Todo aquel niño que tenga enfermedades crónicas, pulmonares, cardiovasculares, renales, hepáticas, en fin, todos ellos en general. Los de la tercera edad también son un rango muy importante y por eso ellos también son vacunados en la actualidad con Prevenar, ¿no? Ahí estarían probablemente la mayoría de los pacientes, bueno, y todos los que tienen cualquier grado de inmunosupresión, llámese VIH o cualquier inmunidad comprometida que tengan desde que nacen. Correcto.
En los casos en que se produce una infección por neumococo, se recurre al uso de antibióticos, en el caso que sean bacteriales, por supuesto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay un incremento muy grande de resistencia a los antibióticos. ¿Cómo evalúa este problema el sector salud? Ah, felizmente para neumococo, no sé si felizmente, pero hay una diferencia. Una cosa es manejar neumonía y otra cosa es manejar meningitis. Mm. En este momento manejar meningitis no se puede hacer con penicilina porque el neumococo es altamente resistente para manejar una infección a ese nivel. Ajá. Sin embargo, si esto lo medimos a nivel del pulmón, más del 95% de los casos los vamos a poder manejar utilizando penicilina. Excepto que alguien tenga una enfermedad muy grave, donde no se pueda distinguir si realmente es sensible o resistente a la penicilina, en cuyo caso se utiliza una cefalosporina de tercera generación, con lo cual uno puede realmente controlar bien la enfermedad. Fuera de esos dos antibióticos, rara vez uno tiene que asociar antibióticos para poder manejar una infección neumocócica. De acuerdo. Pero para neumonía, con penicilina por vía intravenosa o con amoxicilina por vía oral, es suficiente, por lo menos inicialmente, para manejar esta enfermedad. Doctor Chaparro, eh, ¿cómo detectamos, sobre todo los padres jóvenes que tienen un primer hijo y que pueden decir, es un resfrío, no, está con moquito, no, está con tos, no? ¿Cuáles son los elementos claves para notar que un pequeñito menor de 2 años puede tener neumonía? Una podría ser simplemente un niño pequeño que tiene solo fiebre. Ok. Otra posibilidad podría ser un niño que tiene fiebre y está respirando rápido. ¿Son fiebres muy altas? No tiene que ser 40, podría ser 38,5 también. La temperatura es algo muy personal, por tanto no mide exactamente cuán grave o cuán no grave esté una enfermedad. Uh-huh. Entonces, si asociamos fiebre con aumento de la frecuencia al respirar, ya es un indicio de que algo está pasando o en el pulmón o los bronquios están cerrados. Pero por lo menos ya necesita ir al médico para que el médico defina dónde está la enfermedad. De La acuerdo. tercera posibilidad es que tengan fiebre y el niño no quiere comer, no quiere levantarse, no quiere moverse. Eso está traduciendo algún grado de compromiso importante para ese chico y también necesita ir al médico para que el médico defina dónde está el problema de esta criatura. Mm, El problema es cuando solamente viene con fiebre. claro. Ahí el médico, cuando el niño es muy pequeño, tiene que recurrir a análisis de laboratorio, tiene que recurrir muchas veces a radiografías para poder definir quién tiene una neumonía o quién no tiene una. De acuerdo. Permítame establecer y forzar un poquito el siguiente paralelo. Esta semana que ha pasado hemos hablado mucho del caso de Guillain-Barré y la recomendación en salud es no vayas al primer lugar de atención, no vayas a la posta, ve directamente a un hospital. Esta es una enfermedad muy compleja. En el caso de la presunción de neumonía, ¿usted recomendaría ir inmediatamente a un hospital o un centro de atención primario bien equipado, con buenos médicos, podría ser suficiente? Yo preferiría en este momento, viendo cómo se manejan las cosas en atención primaria, que alguien que tiene riesgo de ser hospitalizado vaya directamente a un hospital y no vaya a un centro de salud. Porque eso implicaría ir al centro de salud y de que ahí le tengan que derivar a un hospital y eso es tiempo para una criatura, ¿no? Entonces, cuando hay riesgo de una enfermedad pulmonar, es mejor que vaya directamente a un hospital. Se aseguro, se asegura uno que tenga una posibilidad de una radiografía de pulmones que muchas veces no hay en los centros primarios de salud Es verdad. y de esa manera comprobamos si lo que sospechamos es lo que tiene el niño y lo manejamos correctamente. De acuerdo. Doctor Chaparro, dado que el neumococo es una preocupación global, la cooperación y la colaboración entre países, entre organizaciones internacionales, entre fabricantes de vacunas debe ser esencial. ¿Eso está ocurriendo? ¿Usted percibe que globalmente hay una preocupación por el neumococo? En todos los países, o casi todos los países, hoy tienen vacunación contra neumococo, porque todo el mundo es consciente que neumonía es una causa, si no es una de las primeras causas importantes de mortalidad en todo lo que es Latinoamérica en general. Entonces, eso ha hecho que yo diría que todos los países manejen la vacuna
de 13 valentes, excepto 2 de ellos, que son Ecuador y Brasil, que por razones ya propias de cada país han decidido quedarse con la 10. Pero después todos los que estaban con la 10 cambiaron a la 13 y hoy nos manejamos con la mayor valencia dentro de estas vacunas hasta que tengamos una mejor que pueda ser de 20 o de más tal vez en algún momento de la vida. De acuerdo. Doctor Chaparro, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, algo que usted quisiera destacar, que nos esté faltando mencionar en esta conversación y que cree usted que sea importante comunicar. Creo que lo importante, aparte de lo que hemos comentado, es decirle a la población que tenemos vacunas seguras, vacunas efectivas y vacunas gratuitas para la población desde la etapa de niños pequeños, 2 meses, 4 meses y 12 meses es nuestro calendario, y tenemos vacunas para la tercera edad, donde también se les coloca una dosis de esta vacuna. Y obviamente tenemos vacunas para todos aquellos que son considerados grupos de riesgo, con el fin de disminuir la morbimortalidad producida por esta bacteria. Así que los invitamos a que vayan a aplicar la vacuna a sus niños sin temor, realmente. No, eso es indudable. Doctor Chaparro, ha sido usted muy claro. Gracias por lo que nos ha contado, gracias por esa mirada no solo lúcida, sino también serena respecto a un tema que hay que mirar con mucho cuidado y que hay además respuesta en términos de salud que podemos utilizar. Muchísimas gracias. A usted, señor Cornejo, por la invitación. Hasta cualquier otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.